Saludos a todos. Mi nombre es Margarita Ramos. Mi nombre es Juan Borda. Y mi nombre es Marlene Walker. Bienvenidos a nuestra presentación. Estamos contentos de celebrar junto con NAVE los 50 años. Comenzamos nuestra presentación. Estamos representando a la Universidad Texas Women's University. Somos estudiantes a nivel doctoral. Nuestro título se llama Desarrollando Orgullo de su Lenguaje y Herencia Latina, Unidades Integradas de Estudios Sociales para el Aula Bilingüe y más. Bueno, los objetivos para hoy van a ser empoderar a los estudiantes en los Estados Unidos para que amplíen el plan de estudio actual para ser más inclusivos. Usar el pensamiento crítico para profundizar, apreciar y descubrir las personalidades latinas influyentes en los Estados Unidos en la actualidad. Exponer a los estudiantes a leer e indagar utilizando lentes críticos y diferentes perspectivas. Ayudar a los estudiantes a construir su propia identidad y comprender el contexto en el que viven. Proporcionar lecciones integrando multimodalidades, incluyendo evaluaciones, rúbricas, adaptaciones para poblaciones especiales. Como nosotros estamos practicando en Texas, usamos lo que le decimos TICS y a veces el Common Core y los ELPs que tienen que ver con acomodaciones para niños que estudian un segundo idioma. Los TICS que se cubren en nuestras lecciones y currículo incluye el de cultura y el de historia. El contenido de nuestra presentación se divide en tres porque somos tres conferenciantes. Mi parte va a tratar de las personalidades latinex influyentes en los Estados Unidos. La parte de Juan tiene mucho que ver con mi parte y él va a abundar en muchas de las ocasiones. Tiene que ver con activistas latinos. Y la parte de Marlene tiene que ver con la relación de Estados Unidos y Puerto Rico. Mi unidad curricular se llama Personalidades Latinex Influyentes en los Estados Unidos. ¿Conoces a personas influyentes hispanas o Latinex en los Estados Unidos? Seguramente has visto en los medios alguna de estas personas que tenemos aquí en la pantalla. Todos ellos tienen en común el idioma español y que han cambiado la historia de Estados Unidos para siempre. Y entre ellos está Sonia Sotomayor, Roberto Clemente, está Lin-Manuel Miranda, Helen Ochoa, Dolores Huerta, César Chávez y muchas más, que vamos a abundar en esta presentación. Las personalidades latinex que han influido en los Estados Unidos sirven a nuestros estudiantes bilingües y latinex, tal como sirvieron a Sonia Sotomayor, como espejos de su propio universo. Books were mirrors of my very own universe. Y como todos saben, pues Sonia Sotomayor es la primera mujer latinex en el Supremo. Se diseñaron estas unidades de estudio teniendo todo esto en mente, la necesidad de nuestros estudiantes de identificarse con el currículo actual de los Estados Unidos, especialmente en las materias de estudios sociales y de artes del lenguaje. Las lecciones promueven una forma única de enseñar, las influencias y o contribuciones de personas latinex en los Estados Unidos a través de investigaciones que conectan con perspectivas diferentes, proyectos que usan textos multimodales, que fomentan el pensamiento crítico
Y sobre pensamiento crítico, mi compañero Juan va a abundar más adelante con relación al concepto de pensamiento crítico, Freire y Bourdieu. Las lecciones desarrollan más bien el vocabulario, apoyo de ideas principales, evaluaciones, rúbricas, extensiones, incluye también algunos anchor charts y mucho más. A continuación les presento el resumen de las semanas. La semana 1 abunda sobre la exploración de los conceptos. Los estudiantes pueden hacer conexiones y explora a Sonia Sotomayor. La semana 2 se trata de investigar uno de los Latinx influentes que le llame la atención al estudiante. Entonces aquí se pueden formar los grupos pequeños. Se va a tomar el tema de las biografías y esta semana se enfoca en Roberto Clemente, que es un puertorriqueño que hizo historia por no solamente por el deporte y lo destacado que era, sino por su punto controversial contra la marginación y la justicia. En esta semana se va a tomar en cuenta la escritura de opinión. Específicamente, los estudiantes podrían completar una composición escrita sobre un book review, una reseña de lectura. Y en la última semana, pues los estudiantes se ponen muy creativos y crean un proyecto o una presentación. En la parte de abajo están el enriquecimiento o integración de acuerdo a las culturas representadas en el aula y en nuestra comunidad. Son otros Latinx influyentes de los Estados Unidos que pueden enriquecer las primeras 3 semanas, como Rita Moreno, Serena Auñón, Ellen Ochoa, Pelé y Dolores Huerta. A continuación les presento un resumen de nuestros trabajos de los estudiantes después de enseñarles esta unidad. Claro, tengamos en mente que en las lecciones los estudiantes van a hacer conexiones con ellos y con el mundo, de texto a texto y de texto a multimodal. Todo esto se integra y este es el producto. Comenzando con composiciones escritas como resultado de la exploración e investigación. Este trabajo lo hizo una estudiante de Ellen Ochoa, que es una astronauta hispana, y ella descubrió muchas cosas interesantes de ella que escribió que le llamaron la atención. Esta segunda muestra del producto de la unidad es hecha por un estudiante y la tituló Lin-Manuel Miranda, que es un actor, compositor y creador de Hamilton. Es Latinx también y es muy destacado en los Estados Unidos. Y es una persona actual que no está en el currículo todavía de estudios sociales. Luego, en esta otra escritura de opinión, en la categoría de reseñas de libros o book reviews, aquí tenemos una composición sobre Pelé, el jugador de soccer brasileño que les encanta mucho de los estudiantes, porque los estudiantes, especialmente los varones, son muy afinados con el deporte. Y entonces, por donde le demuestra interés es donde tenemos que trabajar con ellos. Él hizo toda esta composición, dio detalles, le añadió 5 estrellas al libro y el dibujo fue espectacular. Y la última muestra es sobre Roberto Clemente, que es el jugador de béisbol puertorriqueño. El estudiante le dio también 5 estrellas al libro que leyó. Ellos recuerden que están leyendo libros textuales y también tal vez por EPIC o por alguna otra multimodalidad que les llame la atención. Y todas estas alternativas de materiales los tengo en las lecciones. Si
Finalmente, les exhorto a que se motiven y traten esta unidad ubicada en el libro titulado Engage and Power, Expanding the Curriculum for Justice and Activism. Mi capítulo es el capítulo 4, que se titula Latinx Influencers, Past and Present Contributions to America's Greatness. Y sin nada más que añadir, le agradezco su tiempo y le dejo con mi compañero Juan Borda. Gracias. Bueno, muchas gracias, Margarita, y a ustedes por estar aquí presentes. Estamos tratando de hacer un trabajo lo mejor posible para ustedes. Estas unidades han sido diseñadas con un criterio de desarrollo de identidad y criterios críticos, como lo mencionó Margarita anteriormente. Nosotros hablamos de la cultura latina y la influencia que algunas personalidades y activistas latinos han tenido sobre nuestra comunidad. Esas influencias están basadas en políticas sociales. Queremos destacar las personalidades, identidades, tradiciones y las cualidades que han identificado a estos latinos activistas. Algunas de las cualidades, características que queremos destacar son el liderazgo, la transparencia, su carácter de líderes y empuje. Y eso es lo que queremos enviar, el mensaje que le queremos enviar a los estudiantes a través de estas lecciones. Entonces, vamos a continuar con el marco teórico. Voy a hablar un poquito de dónde salieron estas lecciones en general. Nos basamos en principios del sociólogo francés Pierre Bourdieu. Él habla acerca de la reproducción de clases, del capital y del espacio. Son algunos de sus conceptos relevantes que han marcado tradición en nuestro sistema educativo, y eso es lo que queremos, o queremos influenciar eso. Y nos vamos hablando de capital, queremos enfocarnos en el capital social y cultural. Entonces, cómo a través de enriquecer el capital cultural y social de nuestros estudiantes, enriquecemos su identidad y valoran lo que somos. Y tenemos líderes. ¿Qué más nos dice Pierre Bourdieu? Él también habla de la reproducción de clases. Desde 1977, él dice que los sistemas escolares han estado a cierto punto marginalizando a nuestras minorías. Y nosotros como maestros, en la mayoría de ustedes y nosotros somos maestros que tenemos minorías, y entonces debemos de desarrollar en ellos un pensamiento que desarrollen la agencia, el potencial humano, no solamente de los estudiantes, sino de los profesores. También basamos nuestras unidades en teorías de Freire y Macedo. Ellos hablan de la literatura crítica. Un poquito de la literatura crítica que dice Freire, por ejemplo, alguno de sus conceptos es que nosotros debemos enseñar una visión crítica de la educación, que cuando los niños lean, hagan una evaluación crítica y hagan conexiones con ellos mismos. Él habla de una educación de banco, que es la educación que ha sido estandarizada, que nosotros tenemos a los estudiantes como recipientes de conocimiento, y nosotros, para que realmente combatamos eso, tenemos que enseñarles que lean críticamente. ¿Ok? También Macedo habla de una literatura emancipatoria, y algunos de las dos ventajas o de los dos principios de esa literatura emancipatoria es que los estudiantes tomen conciencia de sus historias, sus experiencias, su cultura, su identidad. Y la segunda es que los estudiantes cojan una apropiación de los códigos culturales de la clase dominante para saber cómo
responder a situaciones de conflicto y tomar decisiones argumentadas y sólidas. Bueno, ahora vamos a ver de la teoría a la práctica. Entonces, nosotros estamos concentrados en prácticas sociales, educativas, ¿cierto? En educación justa, en saber que nosotros tenemos necesidades que siempre han sido a cierto modo limitadas y por una clase que pues nos impone. Entonces, nosotros tenemos que crear nuevas formas de alfabetización, crear una mentalidad de cambio, como lo dije anteriormente, que busque que los niños conozcan su identidad, sus tradiciones, su lenguaje y crean en lo que ellos son y lo que somos. ¿Ok? Y lógico, estas prácticas sociales que nosotros estamos enseñando a través de estas unidades y a través del estudio de estas personalidades, a ellos les van a valorar su lenguaje, sus creencias. Bueno, y van a combatir esas ideologías dominantes. Seguimos. Entonces, yo creo que ya muchos de ustedes conocen a estas personalidades. Junto a Margarita y Marlene hablamos mucho del marco teórico, incluimos estas personalidades y yo me profundicé en la parte de los activistas. ¿Por qué ellos? ¿Por qué ellos y por qué en este tiempo? Creé aquí una línea de tiempo, porque esto siempre ha existido, siempre ha existido líderes, injusticias que han existido en contra de las minorías. Y bueno, nuestras unidades buscan eso, como darle carácter a nuestros estudiantes para que tengan defensa y que sean exitosos. Bueno, entonces yo incluí a Jovita Aidar, a César Chávez, a Dolores Huerta, a Sonia Sotomayor y a Alejandra Ocasio-Cortez. Vamos a hablar un poquito de cada una y yo quiero hablar un poquito de cada una y después sí hablo un poquito de las lecciones. Les voy a hablar a ustedes un poquito de cada una para que ustedes entiendan por qué son representativas ellas o ellos, ¿sí? Bueno, entonces, estos líderes han vivido desde, me gustó empezar la unidad con Jovita Aidar. Ella fue una escritora y editora en el periódico El Progreso de Texas. Lo interesante de ella es que en 1914, cuando los Texas Rangers fueron a cerrar el periódico, porque ella denunciaba las injusticias contra la comunidad, ella no permitió que los Texas Rangers entraran a su periódico. Y ella argumentó que iban a silenciar su periódico y que eso violaba su derecho constitucional a la libertad de pensamiento bajo la primera enmienda. Entonces ahí vemos a una líder desde comienzos de 1900, ya después ella fue educadora y es una líder que no está en nuestros libros de historia, que debería tener su lugar. Continuamos después, nos movemos a 1960 con César Chávez y Dolores Huerta. A ver, César Chávez y Dolores Huerta, ellos lideraron el movimiento el movimiento agrícola. ¿Y cuál fue la prioridad de ellos? Ellos lideraron marchas, fueron organizadores, fueron apasionados, fueron humanistas, fueron idealistas en busca de una justicia social. En busca de una justicia social, que eso es lo que estamos buscando con nuestras unidades. Después de César Chávez y Dolores Huerta, vamos a movernos a dos personalidades en la actualidad, que son Sonia Sotomayor y Alexandria Ocasio-Cortez. Y qué orgullo que nosotros tengamos
a esas dos personalidades representándonos. Sonia Sotomayor, mírenla. ¿No se sienten orgullosos? ¿Ah? Vea. Entonces, Sonia Sotomayor, como lo dijo Margarita, ella es la primera latina o latins en ocupar una silla en la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos y de Puerto Rico, con sus raíces puertorriqueñas como nosotros, hispanos orgullosos. ¿Ok? Y algunas de sus criterios es la persistencia. ¿Qué aprendemos de ella? ¿Qué queremos enseñarle a nuestros niños de ella? Persistencia, dedicación, sociedades liberales, trabajo arduo, y por eso ella está allá. ¿Ok? Alexandra Horacio Cortés, mírenla ahí. Transparencia, determinación, juventud. Ella es una líder para sus hijos, para nuestros hijos. Que la admiremos. Ella, mi hija, tiene 18 años, el tiempo vuela. Y ella sigue a Alexandria Horacio Cortés en las redes sociales, en Instagram, en todo. Me manda textos, vea lo que dijo. Y eso es lo que nosotros queremos de nuestros estudiantes, que ellos se sientan orgullosos de donde son. ¿Ok? Actualmente, pues ella es congresista, defensora de los derechos humanos y bueno, gracias Margarita. Buscaba un cambio en el Congreso. Bueno, ustedes se pueden dar cuenta que estamos aquí trabajando con ánimo. Bueno, lo último que quería decir de Alexandra Horacio Cortés es que tiene sus ideas liberales, promueve políticas sociales en defensa de los menos favorecidos, como ustedes lo han sabido, y pues lucha por las clases necesitadas, al igual que Jovita Irar. Ahora sí, les quiero hablar un poquito de las lecciones, el formato de las lecciones. Como Margarita ya profundizó y Marlene y van a hablar de las lecciones más un poquito en profundidad, yo pues hice un esquema generalizado de cómo es el ciclo de la lección. Entonces, nosotros seguimos el modelo SIOP, donde necesitamos el objetivo de contenido, que está basado en la cultura, en la historia, en el lenguaje, y el objetivo del lenguaje. El objetivo del lenguaje tiene sus 4 domains, los que han escuchado al doctor Medina, él habla de los 4 domains o las 4 formas del lenguaje y el poder metacognitivo. Bueno, y por consiguiente pues tenemos el vocabulario, tenemos vocabulario que tenemos que exponer a nuestros estudiantes como activistas, segregación, derechos humanos. Los materiales, como lo dijo Margarita y lo va a decir Marlene, tenemos una infinidad de materiales, tratamos de mezclar toda la última tecnología en sentido de que hay videos, libros, páginas de internet donde ustedes pueden enviar a los niños para que crean lecciones de multimodalidades, que estén los videos, el audio, todo la multimodal. O sea, nosotros queremos que sea pues con la última tecnología que tenga existente para que ellos estén expuestos a eso y tengan el mayor beneficio de los materiales. Todos están organizados, que por género, por libro. Bueno, el procedimiento de las lecciones, pues como ustedes saben, hay una introducción, su conocimiento previo. En el conocimiento previo es donde ustedes tienen que crear la motivación, que tienen que crear, como muchos de ustedes lo saben, o muchos de ustedes lo saben, las conexiones. Y qué importante hacer conexiones. Ustedes saben que si hacemos conexiones con esas personalidades y con nosotros, los niños aprenden, y que investiguen. Investigando es como ellos aprenden. Bueno, y también planteamos unas preguntas, luego evaluamos y también incluimos extensiones, estrategias para English Language Learners o emergentes bilingües. Y hay algunas estrategias específicas como Translate, pero pues no quiero profundizar en eso porque se nos extiende.
pero entonces esa es como la secuencia de las lecciones. Bueno, yo creo que pues he hablado mucho. Vamos a mover al otro capítulo toda esa información que nosotros hemos hecho y queremos presentarles a ustedes. Ha sido con mucha dedicación y aprecio, y tuvimos la fortuna de que a través de TWU estas lecciones están poniendo en un libro editado con este tema de identidad latina. Mis lecciones con esas personalidades están en el capítulo 5 y se llama Latins as Change Agents, Feminist Activism in the United States. Y bueno, muchas gracias por su atención. Espero que les sirva lo que les dijimos, y vamos a continuar con la gran lección de mi compañera Marlene Walker, que el tema de ahí es espectacular, es algo que único. Ok, bye. Mi presentación es en cuanto a la relación de Estados Unidos y Puerto Rico. Quiero empezar mi presentación hablando sobre una situación que ocurrió cuando fui con uno de mis hijos al departamento de vehículos motorizados, y mi hijo estaba tratando de sacar su licencia de conducir. Cuando fue y presentó todos los papeles, le dijeron que no podían hacer la transacción porque él no era ciudadano. Le refutamos y le dijimos que sí, los puertorriqueños son ciudadanos americanos, y tuvimos que eventualmente hablar con la supervisora de esta persona para que corroborara que sí, que era cierto que los puertorriqueños éramos ciudadanos, y por lo tanto mi hijo pudo sacar eventualmente su tarjeta de conducir, su licencia de conducir. La razón por la que comparto esta historia es porque eso muestra la importancia de uno difundir una información que va a ayudar a reconstruir la sociedad en los Estados Unidos como una sociedad que abraza el multiculturalismo, especialmente cuando los puertorriqueños, como el ejemplo que estoy dando, han sido territorio de los Estados Unidos por 122 años. Eso es una larga cantidad de años, y todavía los puertorriqueños no tenemos esa aceptación por muchas personas de Estados Unidos. Ellos simplemente, se ha hecho estudios donde han probado que 54% de los ciudadanos norteamericanos no están conscientes, no saben que los puertorriqueños somos ciudadanos americanos. Nosotros, los puertorriqueños, hemos luchado en la Primera y Segunda Guerra Mundial y en un sinnúmero de confrontaciones militares en las cuales Estados Unidos ha estado envuelto. Los puertorriqueños han estado ahí y siguen estando en la milicia de los Estados Unidos muy activamente. Nosotros los puertorriqueños no poseemos una tarjeta verde, y este conocimiento no es parte de los estándares actuales de estudios sociales. Entiendo que lo deben ser. Y los educadores podemos plantar esas semillas. Quizá usted se dice, pero si la gente afroamericana ha estado sobre 500 años tratando de luchar y todavía hoy en día no son respetados como deberían ser como miembros de esta sociedad, ¿por qué pelearlo de Puerto Rico? Pues si usted sabe un poquito de historia de Estados Unidos, usted sabe que esta nación fue fundada con esos conceptos de multiculturalismo. Esta nación fue formada por gente de diferentes partes que vinieron y formaron este país. Un poquito sobre la historia de la relación entre Estados Unidos y Puerto Rico. Nosotros los puertorriqueños pensamos que la adquisición de Puerto Rico como territorio de Estados Unidos fue una adquisición ilegal. Y la razón es porque en 1897
España, que era la que tenía Puerto Rico, les dio la libertad, nos dio la libertad a los puertorriqueños para ser un país independiente, soberano. Un año después de la guerra hispanoamericana, entonces España cedió a Puerto Rico a los Estados Unidos, a pesar de que ya nos había liberado. Entonces, Estados Unidos se metió en Estados Unidos, invadió y tomó cargo de la isla. Una de las primeras acciones que hizo fue cambiar el nombre a la isla de Puerto Rico a Puerto Rico. Una de las leyes que pasaron fue la ley Jones, donde declararon los derechos de los puertorriqueños. Y se hizo un senado de 19 miembros, eligiendo gente mayormente americanos. Todos los puestos más importantes del gobierno fueron elegidos las personas por el presidente de los Estados Unidos. También se pasó la ley Foraker, donde se impuso la ciudadanía. Y qué casualidad que esa imposición de ciudadanía coincidió con la Primera Guerra Mundial. Si eres ciudadano, eres hombre y mayor de 18 años, pues por obligación tienes que ir a pelear en la guerra. Otra de las cosas que sucedieron en ese cambio de gobierno fue que en las escuelas se le empezó a pedir que enseñaran en inglés, un idioma el cual los estudiantes nunca habían tenido experiencia con él y por lo tanto de repente están en la escuela y tienen que aprender a través del inglés. Aquí tengo una cita que hizo Gloria Anzaldúa. Muchos de ustedes saben que Gloria Anzaldúa fue una escritora, fue profesora, fue activista y ella abogaba siempre por la dualidad de una persona que viene a vivir a Estados Unidos y tiene una cultura ajena a los Estados Unidos, pero a la misma vez como ha empezado a vivir aquí, esas dos culturas se juntan. Y no es uno ni de un sitio ni de otro, sino una mezcla. La cita dice, como todas las personas, percibimos la versión de la realidad que comunica nuestra cultura. Como otros que tienen o viven en más de una cultura, recibimos múltiples mensajes, a menudo opuestos. La unión de dos marcos de referencia autoconsistentes, pero habitualmente incomparables, provoca un choque, una colisión cultural. Y pienso yo que esta cita es muy, muy afín con la situación de los puertorriqueños, porque tenemos ciudadanía americana y sin embargo no estamos siendo aceptados o reconocidos como que somos parte de este país, un territorio. En mi unidad o mi currículo, aquí les presento las diferentes semanas que sugiero que se sigan. Por lo menos aquí en Texas, en 6º grado, hay un estándar que habla de la guerra hispanoamericana o se enseña en los salones de clase sobre esa guerra. En esa lección se puede añadir todos los diferentes territorios que Estados Unidos adquirió como resultado de esa guerra. También se puede hablar de qué es un Commonwealth, qué es un Estado libre asociado, qué es la situación que tiene Puerto Rico con Estados Unidos. Se puede hablar de los pros y las contras de esa relación. Esa semana puede ser una semana de introducción a este tipo de tema. Ya la segunda semana se puede hablar del caso en específico de Puerto Rico y cómo se relaciona los eventos que pasaron en el pasado con los de hoy en día. Y eso específicamente está en los estándares de Texas para la escuela intermedia o middle school. Uno de los ejemplos de lecciones que usted puede hacer esa semana puede ser el huracán María y pedir que los estudiantes hagan
una búsqueda de información sobre eso y cómo Estados Unidos respondió a esas necesidades que de repente tuvieron los puertorriqueños a causa del huracán María, comparado con los efectos de la respuesta de los Estados Unidos a, por ejemplo, el huracán Katrina. La siguiente semana se puede entonces empezar a hacer la búsqueda de información a través de literatura y las artes, que en muchas ocasiones o en la mayoría de las ocasiones reflejan la historia, reflejan la cultura, reflejan las costumbres, todo lo que las personas por lo que pasan. Algunos de los autores puertorriqueños que a través de la literatura y las artes muestran lo que estaba pasando en el pueblo puertorriqueño fueron Julia de Burgos, que hizo muchos poemas, fue una activista muy, muy importante y famosa en Puerto Rico y terminó exiliada, viviendo acá en los Estados Unidos, irónicamente. Pedro Albizu Campos fue un señor súper activo, fue a Harvard y hizo sus estudios en leyes, hablaba como 6 idiomas, una persona inteligentísima. Fue uno de los líderes en cierto momento el presidente del Partido Nacionalista de Puerto Rico. Y él en un discurso que ha sido publicado, él incitó a la gente a que tomaran armas en contra del gobierno de Estados Unidos. Lola Rodríguez de Tío fue la que hizo el himno nacional. Se puede hacer una lección donde se compare el himno nacional original con el corriente. Hay una diferencia bien grande. El original tenía muchas ideas súper revolucionarias y el corriente está un poco más suavizado. René Márquez, Manuel Seno Gandía son escritores de novelas en las que se muestra lo que estaba pasando en la isla económicamente, históricamente, a la gente puertorriqueña. Y Enrique Alaguerre es un autor de una obra de teatro donde muestra lo mismo. Para poder enriquecer estas lecciones o de acuerdo a los tipos de estudiantes que usted tenga, usted puede añadir como recursos cosas de Washington, D.C., de American Samoa, de Guam y otros territorios norteamericanos. Si en su salón de clase hay un estudiante que es de Guam, pues sería fabuloso que usted pudiera incluir eso para que esa persona se pueda conectar con la historia de su país y pueda empezar a aprender sobre esa relación que está teniendo su país con Estados Unidos. Aquí comparto algunos recursos. Muchos de nosotros estamos familiarizados con los artículos que hay en Newsela. Newsela es una página web donde tú le puedes ajustar el nivel de lectura a las noticias que ellos ofrecen. En ese website hay muchísimos artículos que hablan sobre la relación de Puerto Rico con Estados Unidos. Sin embargo, la mayoría de ellos son en inglés. También hay algunos artículos que son más recientes, como del huracán, también de Lin-Manuel Miranda, que sí los tienen en español y en inglés. En el centro de esta diapositiva ven que tengo 2 links para unos videos de YouTube donde te muestra un resumen de la relación entre Estados Unidos y Puerto Rico. Si usted no tiene ningún conocimiento sobre esto, puede ir al primero que estoy enseñando en la diapositiva y ahí va a encontrar una película prácticamente que te muestra todo lo que ha pasado a través de la historia en Puerto Rico. Las personas que están hablando, que han sido entrevistadas, son puertorriqueños que son activos en la política de Puerto Rico y es un gran resumen para alguien que no sabe nada de eso.
Más abajo, en el centro, tengo el link de el discurso de Pedro Albizu Campos cuando incitó a la gente que tomaran armas en contra de Estados Unidos y tiene subtítulos en español e inglés. A la derecha hay una antología de historietas que varios artistas se juntaron para producir esta obra y poder venderla y sacar fondos para los víctimas del huracán María. Aquí les muestro la portada de las obras literarias, La Resaca y La Charca, que muestran lo que estaba pasando en esa época, y La Carreta, una obra de teatro, como mencioné anteriormente. Ahora, ideas para las lecciones. En las lecciones se puede hacer un scavenger hunt o una búsqueda de tesoros donde se le pide a los niños que traten de buscar otras perspectivas, no solamente la perspectiva de la gente de acá de Estados Unidos, sino perspectiva de los países que se están estudiando. Los estudiantes pueden hacer un PowerPoint en un grupo pequeño, pueden comparar y contrastar, por ejemplo, en la respuesta de ayuda durante los huracanes. Pueden comparar cómo Estados Unidos ayudó a las diferentes víctimas en Puerto Rico y acá a Katrina en Estados Unidos. Se puede también pedir que los estudiantes, después de haber hecho una búsqueda de información y hayan leído y se hayan empapado del material, que tomen un lado, que tengan una opinión y después lo defiendan, ya sea oralmente o por escrito. También se les puede pedir que hagan un afiche donde demuestren arte que represente todas las cosas que aprendieron en esa unidad. Pueden usar también la estrategia de jigsaw o rompecabezas, donde los grupos pequeños estudian algo específico y después se rompen esos grupos y forman grupos donde hay uno de cada grupo que había estado dividido anteriormente para compartir lo que aprendieron y así completar todo el aprendizaje de lo que estaban estudiando. Otra cosa que pueden hacer es usar un pizarrón de colaboración a través de Nearpod, Peerdeck, hay muchos, donde los estudiantes pueden poner notas de cosas que hayan aprendido, pueden contestar preguntas. Y finalmente usar una rúbrica para que ellos se autoevalúen y se den cuenta de cuánto aprendieron o no. Estas unidades son unidades que se cruzan con artes de lenguaje, que no necesariamente son específicamente solamente para lecciones de estudios sociales. Y mi sección también está en el libro Engage and Empower, Expanding the Curriculum for Justice and Activism, y está particularmente en el capítulo 2, que se llama Modern Day Colonialism, DC, Puerto Rico, and Other U.S. Territories. Aquí está la anterior. Aquí está la información del libro, todavía está en imprenta, así que pronto, no estamos seguros, todavía no nos han dicho la fecha, pero pronto va a estar impreso y van a poder tener acceso a él. Queremos añadir de que esta es una presentación que estamos haciendo en Nave y asumimos que muchos de los que asisten a esta conferencia son maestros bilingües, son gente que aprecia el multiculturalismo y están tratando de hacer un cambio. Sin embargo, pienso que hay que empezar a mostrar estas lecciones y compartir este conocimiento con gente monolingüe que tiene bajo su tutela estudiantes que necesitan este tipo de lección. Si tienen alguna pregunta o quieren comunicarse con nosotros, aquí están nuestros correos electrónicos. Muchas gracias. Gracias.
Gracias. Gracias.